Allinchamusas kachunkupichis chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis no'awalej llakasan kunayachankichis ña kay España suyumanta pacha parlarimusaykichis no'aypata sutinmagi kunan aparimusaykichis kay takiy runa Renata Flores nisqata imarayku pay wicharichimun uq musuq video canal niman chayraykus qhawarinanchis tiyan chaytapish ñawiripusaykichis uq yachayta tarini kay takiy runaqpata kay rapigoogle.com nisqata Hinallatataq kunan p'unchay uq willayni munani kay suscriptor José Heriberto Ramos Puente Alba nisqaman imarayku kunan p'unchay wicharichimunay karqa kay takiy runa congreso takiynintaq kan El cielito de mi pieza nisqata chayta kunan p'unchay wicharichimunay karqa mana atisaqchu imarayku ñawpaqpiña wicharichimuni entonces mañani qhispichikunawanta chayraykus chay pay yachananpaq ichapi suyanqa video chayraykus saqesaq linta qhawarikamunanpaq chay videota kunan parlaris Castilla Gallupi runa masinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a la artista Renata Flores porque ella ha vuelto a subir un nuevo video a su canal. Es por eso que vamos a ver. También se los voy a leer un poquito de su biografía y algunas preguntas porque ya anteriormente hemos leído un poquito más amplio de su biografía. Hoy también quiero mandarle un mensaje al suscriptor José Heriberto Ramos Fuentealba. Hoy tenía que subir al grupo Congreso con la canción El cielito de mi pieza. Lamentablemente decirle que ya he subido esa reacción y no me he dado cuenta. Pido disculpas, lo que voy a hacer es dejarle un mensaje y dejarle el link para que vaya a ver la reacción y para todas aquellas personas que gustan de Congreso también para que pinchen el link y puedan ir a verlo. ¿Por qué digo este mensaje? Porque es importante, a lo mejor él está esperando, porque como doy fechas puede estar esperando que suba el video, entonces es mejor avisar, ¿no? Dice, Renata Flores creció entre música y el activismo de su madre Patricia Rivera, quien dirige la Asociación Cultural Surca en su natal Ayacucho, en la que trabaja por el desarrollo de los niños y los jóvenes mediante proyectos artísticos. Ahí forjó su voz, también su interés por conocer y defender los temas sociales. Ahí ven a Renata Flores. Dice, ¿dónde nació Renata Flores? Huamanca, Perú. La provincia Huamanca es una de las 11 que conforman el departamento de Ayacucho. Limita al norte con la provincia de Huanta, por el este con la provincia del Mar y el departamento de Apurímac, ¿no? Ya donde vive, a ver, ¿qué es el apellido Renata Flores? A ver, veremos, me da curiosidad, vamos a ver. Le han bautizado como la reina del quechua rap y del trap andino. A los 19 años, Renata Flores Rivera se ha transformado en un nombre conocido en su natal Perú, donde buscan conectar a las nuevas generaciones con el lengua de sus ancestros a través de su música. Renata viene de Ayacucho al centro del sur de Perú. Ahora sí, al vídeo. El título del vídeo es Renata Flores, Pachamama. Pachamama ya saben que es madre tierra, ¿no? En español y en quechua Pachamama. Ahora sí, veremos. Y como siempre, lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción, voy a comentarles. Así también ustedes comenten todo lo que sepan con respecto al artista, la canción. Así vamos a ir interactuando. Noqanini llaqtamashqankuna uyarispa qhawarispa kay takiyta imatachus rich'ariswanqachus t'ukurispa chaskista apachimuychis chayman hina noqa ñawirisaq tukuy ñawirinqanku kunan qhawarina kay takiyta. Dice Renata Flores, Pachamama y todos los que han hecho realidad este vídeo ahí, ya ven, los nombres y todo, ¿no? Directores y todo eso.
kani Kuyaykim Wanki manan hawakunchu. Un día soy importante y luego aprendrá más. Kaya kipi, ay kaipi ay chanki. Chihap chay waita, chihap chay waita. Lamentarás lo que hiciste, mananyam ya. Chanki chu hatur, kiri hampita, kanya kuchkampi. Yeah. Kausari kurin supawarajina. No sé si llover o granizar. Cálmame, Oaxaca dicho Pachamama Cani. ¿Saben de qué está hablando, no? ¿O no lo saben? Pues está hablando sobre proteger a la tierra y sobre el cambio climático y todo, sobre todo, está hablando de todo lo que nosotros le estamos haciendo a la Pachamama, ¿no? Cuando empieza el video, ella va saliendo como si fuese redes y todo es como en el mar, los peces van muriendo con redes, con plásticos, con todo. Luego va transcurriendo, va saliendo con diferentes ropas y eso es la contaminación que hacemos en el consumismo al querer usar las ropitas todos los días, estar de moda, aunque no lo necesitamos, pero somos consumistas al extremo. Y para todos aquellos hermanos chilenos, lamento decirles, pues en Chile es la parte, no solamente Chile, puedo decir, está Brasil, está Bolivia, está Perú y otros países, son los basureros de todo el mundo donde la mercadería de segunda mano de la ropa entra como ropa nueva, pero esa ropa no se vende, se va acumulando como un basurero, no me acuerdo si es en Atacama o algo por ahí, que se acumula, y es de donde la gente también va a recoger la ropa para revender. Si ustedes no sabían eso, pues a ese extremo está llegando el país. Nosotros nos estamos volviendo en países de la gente que tiene economía, que están industrializadas, somos nosotros los basureros, no solamente nosotros, también parte de Asia y otros países pobres. Luego, ¿qué más dice? Granizar y todo eso, sabemos que con el cambio climático la madre tierra, pues como es viva, como tiene vida, expresa su manera de dolor con granizos o tormentas, huracanes, terremotos, como cualquier ser humano que cuando siente dolor, pues si nos duele la tripa, pues empezamos a retorcernos, si nos duele la cabeza, y nosotros por lo menos ya hemos conseguido un remedio, pero nosotros no le damos el remedio al planeta Tierra, nosotros le estamos contaminando ahí hasta más no poder, ¿no? No sé ustedes qué piensan, pero eso es lo que entiendo. No ganini llaqta masis imaynatachus kaytakiruna nimun tukuy imata nin imaynatachus kay pachamamanchista wañuchisanchis. Qankuna ninkichis imaynapi wañuchishanchis ichapis mat'unkichischu. Nuqa nisqaykichis imaynatachus pay lluqsimun quchamanta aysakuspa atispa mana atispa chay imaynatachus p'achan karqa chay qhawankichis imaynachus quchaspi ch'allwakus wañunku kay redkunaswan plastikuswan tukuy imawan wañunku chayta rikhurichimuy chanta purin tukuy ima p'achayuq lluqsimun imaynatachus nuqanchis p'achakunchis tukuylaya p'achaswan rantinchis askhata mana wasinchispipis kanchu maymanchis churanapaq rantillasanchispuni imarayku ancha saqraq kanchis mana t'ukunchischu Pachamamapi imayrayku wakin llaqtas wakin suyus kay askha qullqiyuq kanku industrializasqas chaykuna chay p'achasta q'upata hina apamunku llaqtanchispa musuq p'acha nispa chaytataq ranqanku tukuy chanta tukuy rantikunku mana rantikuqtaq ichapis puchun chayta waq suyusman chuqamunku chaypi laborarizan inti rupaqtin wakin p'achas plastikuman ruwasqa chay qharikun laboran
Chay tukuy ima contaminación, machayllachu, imaynatachus mikusanchis, imaynatachus tarpusanchis con kay pesticidaswan, tukuy quimicoswan tarpunchis mikunata, tukuy ima ruwasanchis wañuchishanchis Pachamamata. Imarayku Pachamama terremotos, granizos, maremotos, tukuy ima quchaspis hina hatarikun, imarayku, imaynatachus ñuqanchis wiksanchis nanawanchis, k'urukunchis, imaynatachus umanchis nanawanchis, hampista ñuqanchis sanuyakunchispa, sanuyakunapaq Pachamama quwanchis, chanta kay hampis runataq ruwanku hampista umapaq, wiksapaq, tukuypaq, chayta tomaykuytawan ñuqanchis sanuyanchis, Pachamamataq mana, ñuqanchis wañuchillasanchispuni, chayta t'ukurinanchis tiyan, kunan uyarinallapuni. Dicen que mi existencia está en peligro. Te convertiste en tu peor enemigo. Al día siguiente tu mente borraste. Te pedí a gritos que puedas salvarme. Lamentarás lo que hiciste. Mananyamga, Yankichu Hatur, Kirihampita, Kanyakuchkapi. Kausari kurin supai warajina. No sé si llover o granizar. Cálmame, Oaxaca Nichu, Pachamama Cani. Hawái, soy real. Siénteme al caminar. Musear mis latidos, Pachamama Cani. Mírame, soy real, siente mis latidos, soy la madre tierra, ¿no? Yo siempre les he dicho que la madre tierra es viva, es nuestra madre, nos cobija como a un feto dentro, no fuera. Es como si fuese la placenta donde nosotros estamos habitando, pero lamentablemente pues llegará en un momento esa placenta donde explote y nosotros llegaremos a extinguirnos porque, como ella dice, somos nuestros propios enemigos. Si nosotros nos ponemos a pensar, a buscar soluciones ya como otros países lo están haciendo, no es que no, después de concientizarse, de haber hecho, están luchando. Hay gente que quiere salvar el planeta y hay gente que no, la gente que domina, que son influencias poderosas, como se puede decir, pero esas influencias son pongámoslos 1000 en este mundo, que son super millonarios, que nos quieren dominar. Pero si ustedes se dan cuenta, nosotros los hemos hecho ricos, multimillonarios, con tanto consumismo, con tanto yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Aunque no hay espacio en nuestra casa, seguimos comprando, comprando, comprando. Ustedes me dirán, pero si tú todos los días sales con nuevos vestiditos o modelitos, estos vestiditos, modelitos tienen como más de 5 o 6 años que lo tengo. Lo que hago es cambiarme sí todos los días, pero tengo la misma ropa y si se darán cuenta en los videos voy repitiendo los mismos modelitos, pero eso es lo que hago, pero no acumulo. Hay unas teorías que dicen, si una ropa no te pones, échalo ya porque ya no te lo vas a volver a poner, que tienes que cambiar y no sé qué. Hay teorías que están bien y hay teorías que están mal. Si nosotros estamos contaminando a la madre tierra, pues dejamos de comprar, dejamos de consumir, usaremos lo que tenemos, ya está. ¿Quiénes se fastidian? Los que invierten, ¿no? Quizás sí, mucha gente dejará de trabajar, pero tenemos que hacer algo. Esa gente no solamente vive de eso, vive de comer. Entonces nosotros tenemos que dedicarnos a buscar formas de producir la comida. No siempre es esto, no siempre es muchas cosas que nos están metiendo constantemente que necesitamos. Eso es marketing, no lo necesitamos. Tenemos suficiente los brazos, o sea, un cuerpo completo para hacer lo necesario para vivir en este planeta. Me da pena, pero es la verdad. Y hay que hacer un cambio. Para eso, pues, no sé. Yo ya he hablado sobre eso también en el segundo canal. Pueden ir a ver mis ideas, mis pensamientos.
También cuando ayer he hecho el directo les he comentado mis ideas y todo eso. ¿Cómo les puedo decir? Soy ecologista, ¿cómo les puedo decir? Es como decir, defensora de todo el planeta. Lo único que me falta apoyo, eso es lo que puedo decir. Y sí, esto, pero sabemos que en estas plataformas se puede conseguir si hay apoyo. Si no, pues no. Así es la cosa. Hay mucha gente que tiene y mucho, pero no hace nada, ¿no? Más bien contamina mucho más, contamina. Entonces tenemos que apoyar a aquellas personas que están haciendo algo por la Pachamama, no que estén hundiéndolo más, eso también. No ganini llaqta maisqakuna uyarinkichis ni kan runamasi huchachakusanki kan rayku wañunqa Pachamama ni. Cierto chay, t'ukusqan ch'uwita sut'illani musan. Chantapis Pachamama kani qhawariway kaypi kawsasani qanrayku charaykus noqanini kay Pachamama imaynatachus uq warmi unqukun wawitan ukhunpi noqanchis kikin kanchis kay Pachamama unquqpis kasanman chay ukhunpi kawsasanchis Pachamamaqa tukuymaq wanchis mikhunata tukuyman chantapis noqanchis tukuy ima munaspa hunt'achinchis wasinchista amapis chay kay hina p'achasta churakunchis rantillanchispuni imaginachu kanman qan ninkiman ichapis pero qan sapa dia p'achaykita waq hina churakunki ari nuqa churakuni sapa dia waq hina pero nuqaypa p'achay unayña phisqa suqta wata rantisqa chayta churakuni mana q'usuyananpaq sapa p'unchay waqta churakuni ma uqlla churakuyman ari husq'u yakuman thanta yakuman chayman hina chuqayman mana chay kananpaq sapa kuti sapa p'unchay waqta churakuni chantapis nini kay imaynatachus kay pacha wakin llaqtaspi mask'asankuña imaynatachus hark'arinapaq munakunapaq kuyakunapaq kay Pachamamata wakin runastas ma munankuchu maqanakusunmanpis hina imarayku ma munankuchu paykuna qullqallata chayraykus kay pachapi kankuman niman uq waranqa niman qhapaq runas ancha qhapaq runas chaykuna tukuy imata nimunku kay gobernadores iglesia chaykunata wawasninta hina kachan ruwanankuta tukuy imata paykunata sunsuq hina chayman kasunku qullqirayku nuqanchistataq sunsuq hina niwanchis qankuna kayta rantinaykichis tiyan nuqanchis sunsuq hina rantinchik nuqanchis qullqiwan hatarichinchik qhapaqyachinchik nuqanchis manaña rantinanchikchu tiyan rantina tiyan imachus wasipi necesitakun chayllata kunan qhawarinallapuña Pachamama kani Janapa waykita munani alli wayrahuku chanaykipaq chanita Rikurin supay warahina No sé si llover o organizar Cálmame Waqayta munanichu Pachamama kani Hayaykipi Ninapiru bayani No, 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 no bueno ahí todos los créditos todo absolutamente todo sale bueno solución que puede ser pues buscar un sistema de biogás una tecnología ecológica sembrar árboles de caducidad que es cadufolio algo hay una planta que caduca cada 10 años es como decir tiene vida de 10 años cumplir los 10 años esa planta automáticamente se muere eso están plantando por parte de Europa y muchos otros países que ya son conscientes de este sistema para no talar los árboles. Eso siembran cada vez y
de donde han sembrado cada 10 años, pues van cortando para generar carbón, para todo lo que se necesita la madera, ¿no? Una forma. También hay sistemas de riego de goteo para sembrar las siembras. También están haciendo perforaciones y haciendo como estanques grandes para acumular agua para cuando haya la sequía. Hay muchas cosas que ya están haciendo mucha gente, pero alguna gente ni sabe ni por qué ni para qué, simplemente quiere vivir la vida loca porque supuestamente una es la vida y ya está. Sí, pero tus hijos, sus futuras generaciones no va a vivir, ni va a ver ni una planta, ni va a poder tomar agua, ni va a poder comer un pez, no sé. Hay que hacer, como se puede decir también, biogás. Por eso es necesario, yo digo, la revolución es el estudio, pero el estudio y también la unión de todos por un mundo mejor. No sé, ya yo doy mis ideas, ustedes no sé qué piensan, pueden ir comentando en la caja de comentarios. Y como siempre, Renata siempre se ha lucido con sus ideas, con sus pensamientos para la edad que tiene, está muy bien amueblada su cabeza. Para mí, una buena representante de la cultura quechua, se puede decir, ¿no? Noqa nini llaqtamasiy imaynatachus kay takilluna takimun niyman noqa kay pachapi waq suyuspi ñapis llamk'arisankuña yanapanapaq pachamamata imarayku paykuna yachankuña imachus kanqa si mana riqch'arinqankuchu si puñullanqankupuni hinallatapuni ruwanqanku wañunqanku machayta kananpaq ñapis llank'asankuña paykuna tarpusanku huk sach'a tiyan sapa chunka wata wañupun chay sach'asta tarpusanku chayman hina chay sach'asman carbón tukuy imasta ruwanku manaña wakin sach'asta wañuchinkuchu imarayku chay sumaq sach'asqa pulmones kay pachamamaqta imaynatachus kawsananpaq imaynatachus nuqanchis pulmones kay ukhunchis tiyapuanchis kawsananchis kikin chay chantapis tiyan tarpunapaq sistema de riego imaynatachus hich'anchis yakuta nuqanchis askhaman hich'anchis mana uchikitaman uchika ima ch'aqanan tiyan uchikitaman uchika ch'aqanan tiyan yaku chayman hina yakuqa tukuy hallp'aman chayan chantapis mask'asanku mana ruwasanku hatuchis husk'usta imaynatachus paramuptin chayman tantakunapaq kay misk'i yaku nismun imarayku misk'i yaku manaña askhachu chinkapusanña chayraykus wakinkuna yakutapis wakin llaqtaspi ranqanku wakin llaqtaspi may yaku kanchu chantapis parlani biogás nini biogás kanman imaynatachus nuqanchis kay bañupi ruwanchis akanchis hisp'anchis chayta tantanku chaymantataq gas imaynatachus cañeríaspi instalanku kikin chay chayraykus nini nuqanchis ya wawasninchista mañananchis tiyan yachay wasiman rinanchis tiyan chay rinanpaq yanapanapaqqa nuqa ari proyectoy tiyan ichapis yanapawankichisman ichapis sumaq kawsay mask'asunman tukuy chayllani riman chantapis kay takiy runa sumaqtaña pay kay umanpi yachaqanña imaynatachus kay kawsaypi tukuy wañunchisman chayman hina sumaq yachay pay takimun qankuna uyarisankichis payqa ñawpaqman apasan kay cultura quechua nismun kay chayllani riman kay kamalla chantapis saqisaq linta canal niman qankuna rinaykichis munani nispa munaykichis suscribikamunaykichis qillqarimunaykichis chaskita hina apachinaykichis tukuy laya redes sociales nikichis chayman hina yanapasun gente como siempre voy a dejar el link de Renata para que ustedes vayan a suscribirse, a comentar, a dar like y a compartir con todas sus redes sociales. Así vamos a seguir apoyando a esta artista. Hasta la próxima, gente.